Electrocución en granja avícola, Zacatecas, 25 de julio. A las 5 de la mañana, César Pimienta estaba ya estacionando su tráiler con pipas en la granja avícola de El Tanque de los Jiménez, Zacatecas. Era un día normal, o al menos eso pensaba él. Tenía 22 años, y aunque la vida de campo no le era ajena, aquel día iba a ser diferente, muy diferente. El camión había recorrido kilómetros por caminos polvorientos y estrechos. Al llegar, César paró la unidad frente a la bodega donde debía descargar el agua, pero justo en ese momento algo fuera de lo común ocurrió. Era una mañana calurosa, el aire estaba pesado, con una humedad que te calaba hasta los huesos. Mientras él bajaba del tráiler, una ráfaga de viento más fría de lo esperado le acarició la cara, haciéndole sentir una extraña inquietud que no pudo explicar. Cuando comenzó a ajustar los tubos del brazo metálico del tráiler, el sonido que hizo al chocar contra algo no era el que esperaba. Un fuerte crack resonó en el aire. El brazo metálico tocó una de las líneas de alta tensión que cruzaba por encima de las instalaciones de la granja. A esos cables les pasaba la corriente más fuerte que existe, 13.800 voltios. Lo siguiente sucedió tan rápido que, a pesar de la rapidez, el recuerdo quedó grabado con claridad en la mente de todos los que se enteraron de lo sucedido. El contacto fue instantáneo. En un parpadeo, César pisó el suelo húmedo de la granja, y esa humedad fue la que terminó por ser fatal. Recibió la descarga eléctrica mortal. La corriente corrió por su cuerpo con una fuerza que no perdona. Algunos trabajadores de la granja, que en ese momento estaban cerca, escucharon un estruendo. Pensaron que había sido un trueno, pero no. Era la fuerza brutal de la electricidad en su máximo esplendor. Nadie pudo reaccionar a tiempo. El miedo se apoderó de ellos, y el único sonido que quedó fue el zumbido lejano de los cables de alta tensión. Lo que ocurrió después fue puro caos. El camión, ahora inmóvil, permaneció allí, inerte. Los compañeros de César, al ver lo sucedido, se apresuraron a acercarse. Algunos intentaron hablarle, otros estaban congelados por el terror. Nadie podía creer lo que veían. La escena era tan surrealista como aterradora. El cuerpo de César estaba tendido en el suelo, inmóvil. No había gritos, no había dolor, solo el silencio absoluto. Los minutos pasaban lentamente. Alguien finalmente corrió hacia la oficina de la granja para llamar a emergencias. Pero era tarde. Cuando llegaron, solo encontraron el cadáver de César, todavía con los guantes puestos, con la expresión de quien no entendió lo que le pasó hasta el último instante. Lo que muchos no sabían es que esa granja había tenido problemas con las instalaciones eléctricas meses antes. Los trabajadores solían quejarse de las fugas de corriente, pero nada se había hecho al respecto. Las líneas de alta tensión pasaban peligrosamente cerca de la zona de trabajo, sin que nadie pareciera darles la importancia que se merecían. La leyenda que se formó alrededor de este trágico suceso es una de las que se cuentan en las noches calurosas, cuando el viento sopla más fuerte en Zacatecas. Se dice que César, en su último momento, pudo haber escuchado un grito lejano, una advertencia, una presencia extraña que le había querido salvar. Algunos, los más supersticiosos, aseguran que César aún anda por allí. En noches con tormentas eléctricas, aseguran que la electricidad se comporta de manera rara, como si los cables chisporrotearan más de lo normal, como si alguien intentara comunicarse a través de ellos. Otros dicen haber visto una sombra entre los establos, un movimiento fugaz, y han escuchado su nombre susurrado en el viento. Lo cierto es que la tragedia en la granja avícola quedó marcada en la memoria de todos los que estuvieron cerca. Algunos, incluso, hablan de la sensación de estar siendo observados, como si una presencia invisible les siguiera a todas partes. Quizás sea el recuerdo de César, o tal vez algo mucho más oscuro que lo que se ve a simple vista. Al final, lo que queda claro es una advertencia.
Nunca subestimen el poder de lo que no se ve, de lo que fluye por encima de nuestras cabezas. La electricidad es más que solo un fenómeno técnico. Es un recordatorio de lo frágiles que somos y lo fácil que puede ser todo destruido en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la lección que César, tristemente, tuvo que enseñarnos. Y en cada tormenta, cuando el viento sopla fuerte, hay quienes miran al cielo y sienten que algo más, algo muy antiguo, se mueve con la electricidad. El cementerio de la Mixteca, la leyenda del camión perdido. Era un día tranquilo, casi aburrido, en la carretera que une Guajuapan de León con Santo Domingo Tonalá, en Oaxaca. No había mucha circulación, solo el sonido de los neumáticos contra el asfalto seco y el viento que parecía siempre arrastrar polvo hacia los rincones olvidados de la Mixteca. Sin embargo, la calma de esa tarde estaba a punto de romperse. El camión cargado con cemento avanzaba sin prisa. El chofer, de unos 40 años, llevaba horas en la carretera. La mezcla de la carga pesada y el agotamiento era evidente en su rostro, marcado por el cansancio. Sin embargo, nada en su semblante anticipaba lo que estaba por ocurrir. En el asiento del copiloto, una bolsa con botellas de agua y algo de comida. El chofer se frotó los ojos, luchando contra el sueño, y fue en ese momento que algo raro ocurrió. La carretera, que ya era estrecha y llena de curvas, parecía más peligrosa de lo normal. La carga, pesada e inestable, empezó a moverse de manera inquietante. Quizás fue la acumulación de estrés, o tal vez una distracción momentánea. De repente, una vibración profunda recorrió todo el camión y una sensación extraña se apoderó del conductor. Algo no estaba bien. En un instante, el vehículo se salió de la ruta, chocando contra el borde de la carretera. La llanta trasera explotó al impactar con la tierra, haciendo que el camión se descontrolara y volcara. El estrépito fue ensordecedor. En segundos, el vehículo quedó volcado sobre un costado, con el cemento esparcido por toda la carretera. Todo estaba en silencio. El polvo levantado por el impacto era espeso, creando una niebla casi irreal. La tragedia ya se había desatado. Cuando los policías y los paramédicos llegaron, no encontraron señales de vida en el conductor. El cuerpo estaba atrapado entre los hierros del camión, sin posibilidad de escape. En la cabina, el aire estaba denso, como si una sombra invisible hubiera invadido el espacio. A lo lejos, algunos de los testigos decían que se podía escuchar algo extraño, como un eco, una especie de murmullos que venían del fondo de la carretera. Nadie se atrevió a hablar más de eso. El lugar, aunque comúnmente transitado, tenía una sensación de abandono, como si estuviera esperando algo o a alguien. Algunos de los paramédicos contaron más tarde que, mientras trataban de sacar al conductor, un frío extraño se apoderó de la escena. Decían que era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si la fatalidad de la situación fuera más que un simple accidente. La carretera en la Mixteca tenía algo oscuro, algo que no podían explicar. El otro ocupante del camión, aunque herido, lograba respirar, pero su mirada estaba perdida, como si hubiese visto algo más allá de lo tangible. A medida que lo trasladaban al hospital, murmuraba en voz baja: «No pudimos evitarlo, no era un accidente». Él ya lo sabía. El choque dejó una estela de inquietud en el pueblo. Las leyendas de la Mixteca, esas que se susurran en las plazas o al calor de una fogata, empezaron a resurgir. Algunos decían que el chofer había cometido un error al desviarse de la ruta, pero otros hablaban de presencias invisibles, de voces lejanas que se escuchaban en la niebla. Nadie podía probar nada, pero el rumor era constante. Algo en esa carretera no estaba bien. Pasaron los días, pero la sensación de incomodidad no desapareció. El miedo se instaló como un eco en las mentes de quienes habían estado cerca de la tragedia. El camión, el conductor muerto y los murmullos en el aire
parecían formar parte de una historia que no quería morir. La gente comenzaba a hablar más de las leyendas de la Mixteca, de esas voces que, decían, guiaban a los camiones hacia el borde de la carretera. Y es que en la Mixteca, las carreteras no solo se cruzan con la muerte, también se cruzan con lo inexplicable, con lo que no se ve, pero se siente, con algo que no puede ser tocado, pero cuya presencia se percibe en cada rincón de esas tierras olvidadas. El camión simplemente perdió el control por un error humano, o hubo algo más, algo que no se puede ver, pero sí escuchar, algo que se cuela en el alma de los que se atreven a cruzar esos caminos. Quizás, al final, la lección no sea tanto sobre lo que ocurrió esa tarde, sino sobre lo que uno elige creer, porque en la Mixteca, como en muchos otros lugares, las leyendas nunca se desbancan, simplemente se esconden en la niebla, esperando que alguien las encuentre. Alguien que, como ese chofer, ya no puede escapar. Cruce ferroviario de Mamulique, Salinas Victoria, 30 de octubre. Pedro Ramírez González, de 60 años, estaba acostumbrado a la rutina de recorrer la carretera hacia Colombia, pero esa noche algo parecía diferente. La carretera desierta y el silencio pesado en el aire le hicieron sentir un extraño nudo en el estómago. Nadie le habría contado que, en ese cruce ferroviario de Mamulique, su destino cambiaría para siempre. Era ya tarde, las luces del camión brillaban débilmente a medida que avanzaba, pero no fue suficiente para anticipar lo que se avecinaba. El sonido del tren, aún lejano, apenas era un murmullo en el aire. Pedro, cansado por la larga jornada, miró el reloj. La espera parecía interminable. Sabía que el paso a nivel estaba cerca, y esa vieja costumbre de intentar adelantarse al tren lo había acompañado durante años. Lo había hecho otras veces, sin mayores consecuencias. Sin embargo, esa noche algo parecía diferente, como si el viento mismo estuviera advirtiéndole de algo inminente. El tren estaba cerca, más cerca de lo que pensaba. Sin pensarlo mucho, aceleró la pipa. El motor rugió y el aire frío golpeó su rostro. Cuando la luz de las luces del tren iluminó por completo su camión, Pedro no pudo evitar un escalofrío. Fue un instante, un momento de lucidez que le pasó por la mente como una imagen nítida. Ya no llego. Pero el pensamiento llegó demasiado tarde. El tren lo embistió de lleno. El impacto fue brutal. Pedro sintió como la cabina se sacudió violentamente. Las vibraciones se trasladaron a su cuerpo, haciéndolo caer de su asiento. La pipa fue lanzada hacia un lado y él fue arrojado de la cabina sin poder hacer nada. La última imagen que tuvo antes de caer al suelo fue la del tren, que seguía su camino, indiferente a lo sucedido. Cuando el tren finalmente desapareció en la distancia, Pedro yacía tirado en el asfalto, sin vida. La escena era desoladora, y el silencio volvió a apoderarse de la noche. Nadie vio lo que sucedió exactamente en esos segundos que definieron su destino, pero la leyenda comenzó a gestarse casi al instante. Los lugareños empezaron a hablar de él. Se decía que su espíritu rondaba el cruce, en ese mismo lugar donde perdió la vida. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas, como si las cabinas de los camiones siguieran encendidas a la distancia, cuando no había vehículos. Otros afirmaban escuchar un ruido similar al de un motor, pero sin ver ningún camión cerca. Se habla también de un susurro, un murmullo que se oye a lo lejos, algo que te avisa que el peligro está cerca. Nadie puede explicar bien qué pasa en ese cruce, pero muchos aseguran que, si te quedas demasiado tiempo, puedes sentir que algo o alguien te observa, como si te estuviera siguiendo. Los conductores aseguran que, cuando pasan por ahí, el aire se siente pesado, y algunas veces, los radios de los camiones comienzan a emitir estática sin razón alguna. Es como si Pedro Ramírez, de alguna manera, estuviera tratando de advertirles. Un anciano del pueblo, don Esteban, relató una vez que, al cruzar por Mamulique, vio un camión detenido en la vía.
En un principio, pensó que era un vehículo descompuesto. Sin embargo, al acercarse, algo extraño sucedió. Las luces de la pipa comenzaron a titilar y el aire se llenó de una tensión incómoda. «Es él», dijo don Esteban, y no pudo continuar. Las versiones se repiten entre los habitantes y la leyenda crece con cada relato, con cada advertencia no escuchada. El cruce ferroviario de Mamulik se convirtió en un lugar de respeto, no solo por el tren, sino por el espíritu que habita en él. Los que no creen siguen cruzando sin pensar, pero los que han sentido esa presión extraña en el aire, esa sensación de ser observado, prefieren dar un rodeo y evitar ese tramo por la noche. El hecho de que Pedro intentara ganarle al tren parece un recordatorio de cómo el destino puede ser una sombra incontrolable que, por más que intentemos huir, tarde o temprano nos alcanza. El cruce sigue siendo un sitio con un aura de peligro. La advertencia es clara: no desafíes al destino, porque no siempre tienes control sobre él. Algunos dicen que en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre el cruce, es posible ver una figura solitaria, un hombre vestido de gris mirando al horizonte. Otros más audaces han intentado acercarse, pero pocos se atreven a permanecer más de unos minutos. La leyenda del cruce ferroviario de Mamulique sigue viva, un recordatorio de la fatalidad que puede acechar incluso a los más experimentados conductores. La próxima vez que pases por ahí, piensa en Pedro Ramírez y en la advertencia que dejó atrás. Quizá, solo quizá, las señales que no notamos a tiempo podrían salvarnos de lo que está por venir. 30 de octubre de 2025. Cruce de Mamulik, Salinas Victoria. Llegamos de madrugada, con el frío pegado a los nudillos y la cámara empañada. El pueblo todavía dormía, pero el cruce ya estaba despierto. Grillos, olor a metal viejo y ese zumbido largo que uno no sabe si es del viento o de los cables de alta tensión. En la banqueta, alguien había dejado un ramo de flores envuelto en plástico. El celofán hacía un ruidito suave cada vez que pasaba una corriente de aire, como si aplaudía bajito. En el video original, el que ustedes van a ver, se escucha primero el claxon del tren, sin prisa, como si la máquina supiera que nadie le compite. Luego se ve el tráiler, blanco, con el frente un poco sucio de polvo. Se queda dudando. 2 segundos. 3. Se me hace que sí pasa, pudo haber dicho el chofer en voz baja, a nadie, a sí mismo. Aprieta, intenta ganarle, y el golpe es limpio, de esos que no necesitan repetición. Una línea recta que arranca el aliento del que mira. No hay gritos en el audio, solo metal con metal y después silencio. Ese silencio que no es silencio, porque el corazón se te va a los oídos. El nombre del conductor: Pedro Ramírez González, 60 años, capitalino. En el expediente, eso es lo que dicen: edad, origen, oficio. En el lugar, dicen otra cosa: que manejaba derecho, que no tomaba, que era de los que se paran por un café aunque vayan tarde. Lo repiten 2 personas que no se conocen entre sí, con el mismo tono resignado. Uno de ellos, un velador que nos habló con los codos pegados al cuerpo, nos juró que lo vio una vez bajarse a estirar la espalda junto a la caja, frotándose las manos como un señor que le tiene respeto al clima. Nada más eso, joven, un señor con prisa tranquila, dijo. Prisa tranquila. Me gustó la contradicción y me quedó dando vueltas todo el día. Los rieles de Mamulique no perdonan. Están hundidos apenas un poco, como si la tierra los aceptara a medias. Hay marcas oscuras en la grava, grasa, polvo de freno, quizá combustible. Pisé una zona húmeda sin querer y olió a fierro nuevo. Tuve la impresión rara de que el camino había sido barrido hace poco y que no quedaba ni un tornillo fuera de su sitio. Sin embargo, a la izquierda del cruce, donde el tráiler recibió el impacto, el monte guarda secretos: pedacitos de plástico, una liga, una etiqueta de carga arrancada de un jalón, cosas que nadie recoge porque no tienen valor,
pero que cuentan la historia más fiel que cualquier declaración. Antes del choque, hubo señales. Siempre las hay, dicen. Y aquí, sobre todo, se repiten. La gente del ejido lo cuenta con la boca chiquita, que por las noches, el claxon del tren no suena como claxon, sino como un aliento. No me refiero a un suspiro ni a un rugido, sino a un aire largo, dirigido, como cuando uno empaña un vidrio desde muy cerca. ¿Se puede oír un aliento? Sí, aquí sí. Se pega en la nuca y aunque te voltees, no encuentras a nadie. Lo notas más cuando te callas. Por eso, mientras grabábamos, me tomé la costumbre de forzar pequeñas pausas. Dejaba que el ambiente se metiera en el micrófono y me daba un segundo para escuchar. No quería, pero la curiosidad pudo. Y sí, el aliento estaba, o algo que se le parece. El tren de carga que cruza por aquí solo baja la velocidad por protocolo. Lo dice un operador que aceptó hablar sin decir su nombre. Voz gastada, frases cortas. Vemos luces de tráiler antes de tiempo. A veces las luces no son de tráiler, así dijo. Yo lo dejé seguir. Hay noches que se forman faros donde no hay camino, como si una cabina viniera de frente, pero en el video no sale nada, nomás nosotros sí las vemos. ¿Sugestión? Puede ser. También puede ser que el ojo trabajador aprenda cosas que una cámara no entiende. En el archivo de accidentes, Mamulique tiene marca propia. No es la más alta, pero es constante. Lo que empezó a formar la leyenda fue la repetición exacta de ciertos detalles. A varios conductores les pasó lo mismo. Frenaron a tiempo, esperaron, y justo cuando la locomotora quedó frente a ellos, escucharon un golpe seco en la caja, atrás. El instinto los hizo mirar por el espejo. En ese parpadeo, se metieron primera sin darse cuenta, y los rieles decidieron por ellos. Cuando regresaron la vista al frente, ya no quedaba espacio, ni explicación. Fue un empujón, dicen. ¿De quién? Ahí se enciende el rumor. Se habla de un camión fantasma que se pone detrás y te cierra, pero la versión más vieja es peor. No es un camión, es el mismo tren, duplicado. Una sombra de tren que surge desde atrás, como si los rieles tuvieran memoria y sacaran copia de lo que pasa por ellos. Nos mostraron una foto borrosa tomada con celular. 2 haces de luz paralelos en la niebla, como si fueran 2 locomotoras alineadas, una más pálida que la otra. No puedo garantizar nada. Lo que sí sé es que esa imagen, real o no, se volvió la semilla de muchas vigilias. Gente que viene a probar si es cierto. Y si a ustedes les ocurre venir, van a aprender rápido a cerrar el coche desde adentro y a no apagar el motor. Lo digo en serio. Parece un consejo simple, pero aquí los segundos se estiran y quedarse en silencio no siempre es buena idea. La noche que grabamos la reconstrucción del recorrido de Pedro, me temblaron las rodillas a medio cruce. No es metáfora. Fue un calambre que me subió como hielo por los tendones y tuve que apoyar la mano en la defensa del carro. A la derecha, el campo abierto. A la izquierda, las sombras más altas, como si el monte hiciera lomo. El camarógrafo hizo un gesto con el mentón, señalándome que siguiéramos. Yo respiré por la nariz, jalé el aire en 4, lo solté en 6. Como me enseñó un paramédico hace años para cuando te quieres desmayar en el peor momento. Funcionó a medias. Igual avancé. Hay una vecina que vive en la casa más cercana al entronque. Nos llamó por la reja y nos dijo que no filmáramos su fachada. A mí no me metan en videos, reclamó, pero luego nos habló con calma. Cuenta que la misma tarde del choque, a eso de las 5, alguien tocó su puerta. Golpes cortos, apurados. Cuando abrió, no era nadie, solo el polvo caminando. Yo sentí que me estaban pidiendo agua, dijo, y dejé un vaso en la banqueta. Esa noche, el vaso amaneció chorreado y con un par de cenizas pegadas en el borde. Ella no fuma, su marido tampoco. ¿Ceniza de dónde?
Preguntas pequeñas que no tienen audiencia en un reporte oficial, pero que el barrio repite con el mismo tono con el que se habla de las troneras de aire y de la culebra que a veces se mete en la cocina. Cosas que pasan, pues. Cosas que o te ríes o te quedas pensando. En otra toma del video, que quizá ustedes vean y quizá no, porque todavía decidimos si incluirla, enfoco los rieles a ras de suelo. La grava es un cielo chiquito de piedritas recién lavadas. Se coló un sonido raro en esa grabación, un clac-clac que no venía del tren real. Era más lento, como si alguien caminara con botas y tacones de hierro, marcando un paso militar. Se escuchó unas 3 veces y después nada. Lo revisamos en postproducción y no encontramos patrón. A algunos les va a parecer una tontería. Lo acepto. A mí me quitó el sueño una noche entera. Sobre la leyenda, la primera versión formal que encontramos viene de un chofer jubilado que se hace llamar Don León. Tiene manos que parecen mapas. Él dice que el cruce guarda la velocidad de lo que pasa, que aquí el tiempo aprende hábitos, que si alguien dudó en cruzar, esa duda se queda golpeando como una campana. Los que dudan se buscan entre sí, nos soltó, y cuando coinciden, se atraen. ¿Cuántos coincidieron con Pedro ese día? ¿Cuántos con la misma prisa tranquila? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que algunos sobrevivientes de sustos parecidos describen sensaciones calcadas, sabor metálico en la boca, hormigueo en los antebrazos, una urgencia por acelerar, nomás tantito, para ya salir del problema. A mí me cansa la idea de que el cerebro se puede traicionar así, con una orden mínima que lo cambia todo, pero pasa. En la orilla del camino, un niño en bicicleta nos vio instalar la cámara y, sin bajarse, preguntó si íbamos a grabar al tráiler de humo. Se lo dijeron en la escuela, que sale en la noche, que cruza sin ruido y deja una estela que huele a diésel frío. Le pregunté qué era diésel frío. El niño se encogió de hombros y dijo que es como gasolina de refrigerador, un olor que se guarda en la nariz y no se te va. Me reí, no del niño, sino de su manera de nombrar. Si la leyenda prospera, va a ser por esas frases y por esos cuentos chicos que al día siguiente ya traen una vuelta nueva. La misma noche, nos quedamos con el operador de audio hasta que pasó el último vagón. Cuando el tren termina, queda un vacío brusco, como si te quitaran un ventilador gigantesco de encima. Los perros, que habían estado callados, se ponen a ladrar todos juntos. Nosotros nos quedamos parados, sin hablar, con la sensación fea de que algo faltaba todavía. Me di cuenta de que el piso vibraba un poco. Puse la palma y sentí, por unos segundos, un retumbo sin sonido. Nunca había tenido esa palabra en la mano. Retumbo sin sonido. Lo ubicas en los huesos, no en el oído. Me recorrió la muñeca y se apagó. No lo supe explicar. No lo quiero explicar. Hubo un detalle pequeño que me acompañó durante la edición. El reloj del tablero de un carro que nos prestaron para recrear el cruce se atrasó 1 minuto cada vez que nos parábamos frente a las vías. No antes, no después. Solo al estar ahí, con la palanca en neutral y el pie en el freno, se iba 1 minuto. Más tarde lo recuperaba, como si el tiempo se acomodara solo. Ya sé lo que están pensando. Batería floja, alternador, lo que sea. Tal vez, pero igual lo dejo contado. Hay cosas que uno narra no porque quiera convencer, sino porque necesitan quedar grabadas en algún sitio. Pedro no alcanzó a decir nada. Quiero pensar que lo último que vio fue la linterna amarilla del guardia a lo lejos, moviéndose de lado a lado, demasiado tarde. Quiero pensar que el claxon no le sonó como amenaza, sino como aviso ya sin remedio. El golpe fue de frente y definitivo. Me niego a imaginar dolor alargarlo. En nuestra versión del relato, y se lo digo a su familia, aunque no nos escuchen, él no sufrió. Fue como apagar una luz. En seco, una sombra que se recorta y listo. ¿Por qué insistir en venir aquí? ¿Por qué grabar?
¿Por qué contarlo? ¿Por qué volverlo voz y video? Porque el camino también es memoria, y las memorias desordenadas son más peligrosas. Aquí la gente ya sabe que no se le gana al tren. Lo aprendieron mal y muy caro. Pero cada tanto llega alguien de fuera, alguien que no conoce el aliento, que no ha oído los faros que no existen, que no trae en las manos ese vibrar leve que se te queda después de pasar. Para esas personas, este video es para que dejen el orgullo por un lado y esperen 3 minutos, 5, lo que haga falta. La leyenda de Mamulí que no necesita fantasmas con sábana para asustar. Le basta con repetir el mismo gesto. Un tráiler que duda, un tren que no se detiene y un segundo que se expande hasta abrir una puerta. Algunos dicen que esa puerta lleva a otro lado, donde uno sigue manejando y de pronto está del otro costado del cruce, como si nada. Otros dicen que lo que se abre es un hueco de aire que te empuja, una especie de torbellino horizontal que solo aparece cuando hay motores encendidos. Yo no vi puerta. Sí vi algo moverse entre los postes, una sombra alargada que me pareció más fría que la noche. Cuando apagamos todo, ya cerca del amanecer, me senté en la orilla del camino. Me dolían los muslos, tal vez por estar tanto rato en tensión. Saqué un pan de la mochila, pero al primer bocado sentí el gusto a hierro y lo guardé sin hambre. El camarógrafo me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, que estaba cansado. No mentí, pero tampoco dije lo otro, que me estaba cuidando de no voltear de golpe. Hay momentos en los que uno sabe que si mira hacia atrás de repente, algo va a estar demasiado cerca. Si después de ver este material deciden pasar por aquí, háganlo con calma. No crean que saben, aunque hayan cruzado 1000 veces otros rieles. Aquí el tiempo se hace bravo. Y si escuchan el claxon, no intenten adivinar cuánto falta para que llegue la locomotora. No le midan el pulso al tren. Párenle. Mírense la mano sobre la palanca. Sientan ese hormigueo que sube por el antebrazo y déjenlo ir. No hay urgencia que valga más que un minuto. Yo me llevo de este cruce un respeto nuevo y un consejo que suena a superstición, pero que me guardo como si fuera médico. Si al llegar aquí sientes que el aire te sopla por la nuca, como un aliento que no es viento, no lo discutas. Hazte a un lado, porque a veces las leyendas no quieren asustar, quieren avisar, y el aviso, cuando llega tarde, no sirve de nada. 17 de julio de 2025. Autopista Tuxpan, Tampico, Veracruz. Un trailero fue alcanzado por un rayo mientras intentaba cambiar un neumático durante una tormenta en el tramo entre Naranjos y Osuluama, al norte de Veracruz. El chofer sufrió graves quemaduras por la descarga eléctrica y falleció minutos después, mientras era trasladado al hospital. La primera vez que escuché la historia fue en un cafecito pegado a la gasolinera de Naranjos. Afuera, el asfalto todavía sudaba la lluvia de la madrugada y el olor a tierra mojada se mezclaba con gasolina y café quemado. Un operador de grúas me dijo sin rodeos: «No fue un rayo normal, joven. Ese rayo venía buscando». Me reí por dentro para no faltarle el respeto, pero lo anoté. Cuando uno graba testimonios de carretera, lo último que conviene es pelearse con la forma en que la gente nombra lo que no entiende. El tramo entre Naranjos y Osuluama es recto a ratos y traicionero en las curvas ciegas. Manglares a un lado, potreros al otro. La humedad del Golfo se pega a la piel como una bolsa de plástico. A media mañana, caminé el acotamiento donde el trailero, le decían el Chore, se había detenido a cambiar una llanta. Se notaba el rastro, la marca del rin mordiendo la orilla de la carpeta, las piedritas negras como chispas apagadas. A 2 metros, un círculo de tierra clara, reventada en vetas que partían del centro, como una telaraña de vidrio. No era grande, tampoco pequeño, lo suficiente para que uno pensara: aquí cayó. Me agaché. El suelo estaba frío, raro, con ese toque de mineral que queda después de un trueno cercano.
En la punta de la lengua sentí metálico, como cuando se te rompe una muela y rozas con la saliva. No dije nada, solo respiré por la nariz, despacio, y dejé que el zumbido que me empezaba detrás de las orejas se acomodara. ¿Sugestión? Tal vez. A veces el cuerpo se adelanta a la cabeza. En el pueblo de Cervantes, una paramédica me contó lo del traslado. Llovía a cántaros, carretera oscura, luces de emergencia como luciérnagas desesperadas. Nos lo entregaron consciente. Alcanzó a decir, no jalen, no jalen, como si algo le estuviera tirando del brazo. Recordó. A los 5 minutos se apagó. No hubo más. No era tanto la quemadura visible, aunque la piel le había tomado ese tono parchado, como pan tostadocino, un olor que los dejó sin habla. Olor a cable pelado. Y también a mar. No sé por qué amar, dijo. Su compañero asentía con la vista perdida. El radio del módulo se quedó sordo una hora, solo ruido. Y en ese ruido, alguien hablaba, muy bajito. Esa misma tarde me subí a un tráiler estacionado en Osuluama para escuchar el canal 19. El operador, un tamaulipeco con manos de mecánico fino, me dejó manipular el dial. Había estática, chasquidos, la voz de algún operador preguntando por un retén más adelante. Nada raro, hasta que descargó un trueno a lo lejos y por un segundo se levantó un coro de silbidos como si el aire raspara la cabina por dentro. Se me erizó la nuca. El tamaulipeco me miró de reojo. Cuando hay tormenta acá, el aire se llena de pelos. Se rió de su propia metáfora. Luego se puso serio. Y si oyes que te llaman por tu nombre, no contestes. ¿A quién se le ocurre eso?, pensé, pero lo apunté. Fui al corralón donde habían dejado el remolque del Chore. El golpe del rayo no había roto la lona ni abierto un cráter en el tanque. El daño visible era caprichoso. Marcas finas, como garras, sobre la pintura, rebabas brillantes en la punta de la antena, el borde de un espejo latero derretido en un pliegue elegante, casi artístico. Al tocar la antena, sentí un cosquilleo. Retiré la mano y se me quedó vibrando el pulgar. Nada serio, pero suficiente para entender por qué algunos juran que la electricidad deja huellas de olor. En los descansos del chasis, una especie de hollín plateado se pegaba a los dedos. Olor a lluvia vieja. Esa noche comenzó la parte que me cuesta decir sin que suene exagerada. A las 11, la tormenta volvió desde el mar. Las nubes parecían edificios empujados por alguien impaciente. Me estacioné en un retorno, apagué luces y dejé el motor al mínimo para no perder el calor. La corriente de aire que se colaba por la ventanilla traía pinchos de agua que sabían a sal. No estaba tan cerca del litoral como para eso, pero ahí estaba el gusto. Revisé la cámara, el micrófono, la batería del celular. Todo bien. El vidrio se cubrió de gotitas y detrás, la oscuridad tenía grumos. ¿Y si sí venía buscando?, me dije, repitiendo la frase del gruero para burlarme del miedo. El primer relámpago no cayó, se encendió, no supe de dónde. De pronto la cabina se llenó de luz azul, un azul eléctrico, limpio, como flama de estufa. En la punta del radio CB, una corona minúscula bailó y desapareció. Fuego de San Telmo, pensé, por las lecturas de marinos viejos. Luego vino el trueno, atrasado, gordo, con tripas. El corazón me dio un tamborazo en la garganta. Y entonces, en medio del retumbar, escuché mi nombre. No fue claro, no fue una voz de mujer ni de hombre. Fue más bien la idea de mi nombre, hecha vibración. La piel de los brazos me punzó como cuando te vacunan. Cerré los ojos y apreté los dientes. No contestes. Lo había dicho el tamaulipeco casi en broma. Yo lo tomé como regla. El parabrisas dibujó una figura que nunca había visto. Ramas de luz, pero al revés, saliendo de la carretera hacia arriba, como si algo del suelo quisiera regresar al cielo. ¿Es posible eso? ¿O era la resaca del rayo anterior atrapada en mis pupilas? Uno se inventa explicaciones cuando no quiere desarmarse.
Entre Naranjos y Osuluama, dicen, hay una mujer que cruza bajo la lluvia. Ropa pegada al cuerpo, pelo planchado en la cara. Hace señas. Si te detienes, no sube. Se queda en la puerta, pidiendo que le pases una chamarra. En cuanto volteas a buscarla, ya va lejos y no la alcanzas. A veces deja un hilo de agua que no termina de secar. La escuché tantas veces ese día que opté por buscarla en cámara. Nada. Solo troncos que la lluvia convertía en gente por un segundo. De repente, un golpecito en la lámina del techo. Leve, como granizo fino. Me quedé inmóvil. Otro golpecito. Y otro. A los pocos segundos la cabina vibraba como bajo un montón de dedos. Toqué el volante. Estaba tibio. La guantera, helada. ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué el calor se guardaba en el anillo del encendedor, la frialdad en la manija de la puerta? Distribución caprichosa de cargas, diría un profesor. Para mí, alguien tocaba y no estaba afuera. Abrí el radio. Ruido blanco. Luego una voz, clarita, de operador joven. ¿Me copias? ¿Me copias? Respondí con tono neutro, usando solo el indicativo. Nadie contestó. La voz regresó, ahora más cerca, más baja. No jalen. La frase de la paramédica. Tragué saliva y apagué el equipo. El plástico me dejó un sabor amargo en los dedos. En el espejo retrovisor algo se movió. No un rostro, no una sombra. Algo más sencillo. Las luces de posición del remolque apagado a 30 metros parpadearon solitas, sin nadie. 1, 2, 3 veces, como si alguien llevara la cuenta. Recordé el círculo en la tierra, sus grietas finas. Me bajé con la linterna y caminé hasta el acotamiento, bajo la lluvia. No sé por qué lo hice. La claridad de los relámpagos venía por tandas, como si el cielo respirara. Cada inhalación, luz. Cada exhalación, sombra. Llegué al lugar donde la mañana había olido a cable quemado. El suelo despedía vapor. No debería. Hacía fresco. Y sin embargo, se levantaba un vaho delgado, con olor a monedas. Agaché la mano. No la puse encima. Aprendí de niño a no tocar lo que hace ruido en el aire. Bastó acercarla para sentir un cosquilleo parecido al de los viejos televisores. Me acordé del Chore, arrodillado, con la llave de cruz en la mano, buscando el tornillo perfecto, confiado en que el rayo pega donde quiere y no en él. ¿Quién le dijo que el rayo, esa noche, quería otra cosa? No fue una aparición lo que me remató la cabeza, sino un sonido muy simple. El inflador manual del camión, guardado en su sitio, empezó a dar un chasquido lento, casi respiración. Clac, clac, clac. 3 veces. Yo no lo había tocado. Me le quedé viendo como se mira a un animal que uno no sabe si está dormido o pensando. En ese instante, sin trueno cercano, sin relámpago a la vista, el aire se hizo luz. No supe por dónde entró. Simplemente estaba. Mis pestañas proyectaron sombras en mis mejillas. El pelo del brazo se acostó. Y en medio del zumbido, otra vez, mi nombre, pero más atrás, como si viniera por el tubo del tiempo. Corrí de regreso a la cabina y cerré. El corazón se me fue a los tobillos y volvió de un salto. El radio, muerto. El celular, con pantalla encendida pero congelada en una hora que no era la mía. La hora regresó sola cuando el trueno llegó, tarde, como si hubiera decidido pensarlo 2 veces antes de sonar. Me quedé un rato con la frente pegada al volante, respirando por la boca, sintiendo un sabor a cobre que me raspaba la lengua. ¿Por qué no me fui en ese momento? Porque uno también quiere ver, porque a veces el miedo se confunde con curiosidad y la curiosidad con falta de instinto. A la mañana siguiente volví a Naranjos. Hablé con un viejo que vende cables y focos en una ferretería. Con voz de abuelo paciente me explicó que los tráilers se cargan de estática, que una llanta con baja presión hace tierra donde no debe, que los pararrayos de los postes se comen lo que el cielo suelta, pero a veces se empachan.
No crea usted en santos, mijo. Crea en la electricidad. Le agradecí. Compré cinta aislante que no necesitaba. Al salir, me detuvo un «espérese tantito». El viejo sacó una foto vieja de una caja, plastificada. De noche, carretera, lluvia, un remolque detenido, una estela blanquecina pegada al techo que parecía humo o luz estirada. Eso nos pasó en el 98. Nadie se murió, pero mi hermano oyó que lo llamaban. Igual que usted, dijo como si ya supiera lo que no quería admitir. Fui al panteón a ver la cruz que le levantaron al chore. Era austera. Una veladora apagada por el viento. Una estampita de San Miguel, medio borrada. Una nota escrita a mano. No te tocaba, pero te tocó. ¿Quién la escribió? No importa. Al salir, una señora con paraguas me preguntó si yo era el del video. Le dije que sí. Me contó un detalle que nadie había mencionado. Esa noche, antes del rayo, el chofer pasó por su tienda a comprar refresco. Cuando abrió la puerta, una chispa le saltó del dedo al metal. Grande, azul. Se rieron. «¿Traes pila?», le dijo ella en broma. Él contestó: «Soy imán de tormenta». ¿Broma? ¿Presentimiento? A veces la gente le pone nombre a su propio final sin darse cuenta. Volví a la carretera para la toma final. El sol pegaba con ganas, el asfalto soltaba espejismos. Ninguna nube, todo normal. Y, aún así, el aire tenía puntitos, como si algo invisible estuviera flotando en suspensión. Grabé mi cierre con voz baja, tratando de no sonar sentencioso. Hablé de protocolos: no cambiar llantas bajo lluvia eléctrica, no tocar metal innecesario, bajar antenas, usar pulsera antiestática si se tiene, dejar que pase la nube, dar 15 minutos de gracia al cielo. Cosas de sentido común que muchas veces se olvidan por prisa. Pero añadí lo que no sale en manuales. Si sientes que la cabina te mira, si el aire te llama por tu nombre, si el radio repite frases que no le enseñaste, no te hagas el valiente. Cierra, apaga, espera. Y, si puedes, retrocede. No sé si el rayo venía buscando. No me gustan las palabras que parecen tener intenciones. Lo que sí sé es que hay noches en que la tormenta se organiza con una delicadeza que asusta. El cielo junta su vajilla y la baja a la mesa de la tierra, plato por plato, cubierto por cubierto. Y nosotros, con las manos mojadas, metemos los dedos donde no debemos. La leyenda nació ahí, entre Naranjos y Osuluama, no solo por la muerte del chore, sino por lo que dejó pegado. El zumbido que regresa cuando no hay nubes, el gusto a moneda que aparece en la lengua, el parpadeo solitario de una luz de posición a la mitad del día. Pruebas no son, señales, tal vez. Si vas a cruzar ese tramo y empieza a llover, no te hagas el héroe. Oríllate en un lugar seco, lejos de árboles y de charcos que hagan espejo. Apaga el radio si imita voces queridas. No llames a nadie por su nombre en voz alta. Y jamás bromees con ser imán de tormenta. La carretera oye, y si algo aprendí esa noche, con la frente sobre el volante y el gusto a cobre pegado al paladar, es que la carretera contesta, a veces con lluvia, a veces con luz, y a veces con una pregunta que no se oye, pero se entiende. ¿De verdad quieres que te encuentre? El último descanso en el kilómetro 155. La noche del 2 de octubre de 2025 empezó como cualquier otra en la supercarretera Durango-Mazatlán. Caravanas de luces blancas y rojas subiendo y bajando la sierra, motor a buen ritmo, radio bajito para espantar el sueño y el frío pegado a los vidrios. Nada fuera de lo normal, hasta que el video de una dashcam empezó a rodar por los grupos de traileros. En ese video se ve claro, un tráiler blanco viene bajando, tranquilo, sin hacer locuras. De pronto, en el marcador del GPS se alcanza a leer kilómetros 155. Casi al mismo tiempo, las intermitentes se encienden.
El camión se abre despacio hacia el acotamiento, se orilla con cuidado, como si el chofer no quisiera espantar a nadie. Las luces de atrás parpadean, el motor sigue encendido. La puerta del lado del conductor se abre y una silueta baja tambaleándose. Dicen que era Jaime Lerma Espinosa, de Chihuahua. 50 y tantos, canas en la barba, de esos que ya traen la carretera tatuada en la mirada. En el video se ve cómo se agarra el pecho, cómo intenta hablar por radio, pero no se escucha nada, solo el ruido del motor y del viento colándose por el micrófono. Luego se pierde de cuadro. No hay gritos, no hay choque, no hay fuego, solo silencio. Lo que sí hay después son sirenas. Los paramédicos de Caminos llegaron rápido. Alguien alcanzó a marcar pidiendo ayuda. Dicen que el mismo Jaime alcanzó a reportar que se sentía muy mal, que no veía bien, que el brazo se le estaba entumiendo. Cuando lo encontraron tirado junto a la llanta delantera, ya no respondió. Intentaron reanimarlo ahí mismo, a un lado de la cinta asfáltica, con el frío de la sierra mordiéndoles los dedos. No reaccionó. En el reporte oficial quedó bonito, ordenado. Probable infarto, se confirma fallecimiento en el lugar. Y hasta ahí. Pero la carretera no escribe los reportes igual que la oficina. Entre los choferes, ese tramo ya traía fama rara desde antes. El 155 no es la curva más cerrada, ni la pendiente más brava. De hecho, para muchos es un pedazo tranquilo, sin tanto susto de barrancos. Sin embargo, si te pones a preguntar, te salen historias de gente que se ha sentido mal justo ahí. Presión en el pecho, mareo, náusea, la vista borrosa. Y no solo traileros, taxistas, camionetas familiares, incluso un par de motociclistas que juran que casi se desmayan en plena recta. Yo empecé a meterle cabeza al tema cuando un compa me mandó el video de la dashcam y me dijo: escúchalo con audífonos, pero de noche, pa' que tengas el cuadro completo. Mala idea hacerlo solo en la cabina, la verdad. Reproduje el video con volumen bajo. Al principio, nada raro. El ronroneo del motor, un par de cambios de velocidad, el golpeteo de las llantas sobre las uniones de pavimento. Cuando Jaime prende las intermitentes, se escucha un pequeño quejido, como un suspiro, que se le escapa. Luego, justo cuando el camión se detiene por completo, se oye algo que, a la primera, parece interferencia de radio, como estática. Si lo escuchas rápido, eso es ruido. Pero si te quedas en ese segundo, si repites solo ese fragmento, da la impresión de que hay palabras ahogándose en esa estática. Una voz muy bajita, como si alguien hablara desde el fondo de un túnel o detrás de una pared muy gruesa. No se entiende lo que dice, pero da la sensación de que llama, de que invita. Eso fue lo primero que me puso la piel chinita. La versión oficial dice que fue un ataque al corazón. Y sí, claro, pasa. Muchos choferes comen mal, duermen poco, fuman mucho. Cualquiera puede caer de un paro ahí o en cualquier kilómetro. Pero el detalle que se empezó a repetir en los grupos fue otro. No era la primera vez que alguien sentía un jalón en el pecho exactamente al pasar por la marca 155. Un viejo operador, al que todos le dicen el Güero Mesa, me lo contó sin adornos mientras tomábamos café en una gasolinera de paso. A mí me agarró ahí, mano. Sentí como si alguien se hubiera trepado sobre mí por detrás del asiento, como si me pusieran una mano helada aquí. Y se tocó el pecho, en medio, no del lado del corazón. No era dolor, era peso, una cosa rara, aire frío, pero por dentro. Me dijo que lo suyo no pasó a mayores. Logró seguir hasta la siguiente caseta, se bajó, caminó un rato, se le pasó. Se hicieron estudios después. Corazón de camionero, como dijo el doctor. Cansado, pero aguantando. Nada que explicara por qué había sentido que alguien se le sentó en el alma justo en ese kilómetro. Lo curioso es que no fue el único. Una operadora de doble remolque, Alejandra,
Contó algo parecido. Venía sola, de madrugada, cruzando la sierra con la radio apagada para no despertarse demasiado la cabeza. Cuando el GPS marcó 155, su estéreo, apagado, soltó un chasquido y prendió solo en estática. Ni estación, ni música, ni nada. Solo ruido blanco. Y no sé por qué, me dijo mirando a otro lado, pero juraría que entre ese ruido escuché a alguien respirar. Hay quienes le echan la culpa a un accidente viejo que casi no salió en las noticias. Años atrás, cuando todavía no era tan común traer cámaras en todos lados, un camión de pasajeros se incendió cerca de ahí, también de noche. No hubo videos, apenas unas fotografías borrosas. Varios murieron atrapados entre los asientos. El cuento que corrió entre la raza fue que algunos alcanzaron a salir, pero murieron después por el humo y el frío, tirados en la cuneta, viendo las luces de los coches pasar sin que nadie se detuviera a ayudar. Desde entonces, según los que creen en estas cosas, algo se quedó buscándolo todo. Calor, aire, atención, latidos. Lo que sea que se haya quedado pegado en esa parte de la sierra, no soporta el silencio ni los motores que pasan de largo. Se arrima a los cofres, se mete por las rendijas de la cabina, se sienta en el pecho de los choferes y empieza a apretar hasta que el corazón dice: hasta aquí llegué. ¿Suena exagerado? Sí. También suena más cómodo decir: fue un infarto y ya. Pero hay detalles que no se acomodan tan fácil. Uno de los paramédicos que atendió a Jaime, un chavo de Capufe que no quiso que diera su nombre, aseguró que cuando llegaron, el cuerpo todavía estaba tibio, como si apenas se hubiera ido. Lo intentaron reanimar, le hicieron todo lo que se hace en esos casos, pero había algo en el rostro que no cuadraba. No era solo el gesto de dolor. Parecía como si se hubiera asustado con algo justo antes de caer, me dijo. Como si hubiera visto a alguien muy cerca. Los ojos se le habían quedado así, medio abiertos, mirando hacia el acotamiento, no hacia el camión, no hacia la carretera, hacia el lado del barranco. En el video, si le subes el brillo al máximo, se alcanza a notar una sombra en ese mismo lado. No tiene forma clara, no se ve un cuerpo, no se ve una persona. Es apenas un bulto más oscuro que la oscuridad de la noche, pegado a la orilla del camino. Algunos dicen que es un defecto de la cámara, otros que es la salpicadura de tierra cuando frenó. Pero también están los que juran que esa mancha cambia de lugar cuadro a cuadro, como si respirara. Yo pasé por el 155 después de todo eso. Fue de madrugada, como casi siempre, y llevaba la historia muy fresca en la cabeza. La mente es cabrona. Uno dice que no cree, y aún así va contando los postes, buscando el número como si necesitara comprobarlo con los ojos. Cuando vi el letrero, el estómago se me hizo nudo solo. No voy a adornar, también sentí algo. No fue un dolor fuerte, ni un piquete de esos que te doblan. Fue más bien un vacío, como cuando te dan una mala noticia y por dentro se te va el aire un segundo. Me quedé sin saliva, las manos me sudaron en el volante, y por un momento se me ocurrió orillarme para respirar mejor. Esa idea, tan simple, me sonó muy peligrosa. Fue como si una parte de mí dijera: párate, recupérate, no pasa nada. Y otra, muy chiquita pero muy clara, susurrara: si te paras aquí, no te levantas. Seguí de largo. Abrí la ventana aunque el frío dolía. Le subí al radio a lo que estaba sonando, ni me fijé qué estación era. El camión vibraba un poco más de lo normal, como si el pavimento se hubiera vuelto ondulado en ese tramo. Cuando vi por el retrovisor, por pura maña, me dio la impresión de que alguien estaba parado junto a la barra de contención, justo donde yo había sentido el impulso de frenar. Solo una silueta. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pude haberlo imaginado, por supuesto, pero te digo algo, no me dieron ganas de regresar a comprobarlo. La leyenda que ya se cuenta entre la raza es sencilla y cruel. En el kilómetro 155 hay algo que no soporta ver pasar un corazón cansado sin intentar llevárselo.
No te tira del barranco, no te revienta las llantas, no te provoca un choque múltiple. Solo se sienta encima de ti, despacio, y te apaga por dentro. Por eso dicen que los que caen ahí casi siempre mueren de lo mismo. Infarto, paro, le falló el motorcito, como dicen los doctores. Yo no sé si es una maldición, un recuerdo pegado a la sierra o solo la suma de cansancio, altura, frío y mala alimentación. Lo que sí sé es que hay lugares en la carretera donde el aire se siente más pesado, aunque los mapas digan que todo está igual. El kilómetro 155 de la Durango-Mazatlán es uno de esos puntos. Si algún día te toca cruzar por ahí de noche y notas que el pecho se te aprieta de repente, que el brazo se te duerme, que la cabeza se te nubla justo cuando ves el letrero, piénsalo bien antes de orillarte solo. Llega a la próxima caseta, a la siguiente gasolinera, a cualquier lugar donde haya más ojos, más voces, más vida. No le des ese gusto a la sierra, porque la gente podrá decir, fue un infarto y ya, escribir lo bonito en el acta y cerrar el expediente. Pero los que rodamos esa ruta sabemos que, desde la última parada de Jaime, en el kilómetro 155, la carretera se ganó un nombre nuevo que no aparece en los mapas, el último descanso. Y no siempre es uno que tú elijas. 5 de noviembre de 2025. Carretera Monterrey-Saltillo. Ramos Arizpe. Coa. La historia empezó como empiezan las cosas que nadie quiere contar. Con una unidad estacionada en el patio de una gasolinera y las luces del tráiler apagadas, como si el camión mismo supiera guardar silencio. Kilómetro 17, a la altura del Parque Industrial Santa María. Frío seco, olor a diésel y a lonche viejo. A esa hora, el viento corre desde los parques hasta la carretera y trae un zumbido que no es de grillos ni de cables. Es el eco de los extractores industriales. Un resuello que parece dormirse y despertar cada minuto. 1, 2, 3. Silencio. Y otra vez. El chofer, de 49 años, chihuahuense, venía cansado. Eso lo sabemos por el recibo de la tarde anterior. Tanqueó, se comió un burrito en el carrito de acero que ponen junto a los baños y pidió cambio en monedas, por si las casetas temprano. Decidió quedarse. Aquí me duermo y salgo al alba, dicen que dijo. No hay rastro de pelea, ni golpes, ni nada raro en el cuerpo. Los paramédicos hablaron de un infarto mientras descansaba. Fácil de escribir en un parte, pero no tan fácil de mirar si te asomas a la cabina en la madrugada y te topas con ese silencio que se pega a la garganta. Llegué al lugar al día siguiente, cuando el patio todavía tenía la marca de las llantas en el mismo cajón. La manguera colgaba y en el piso se veía el mapa oscuro que deja el diésel cuando se evapora a medias. Caminé despacio, sin prisa. No sé por qué, pero ahí uno se siente observado. No por personas, por cosas, por la fila de conos que nadie mueve, por la caseta de seguridad con su foco verde, por ese espejo convexo que siempre te muestra más flaco y más pálido. Fue de noche, me dijo el vigilante, un señor que olía a café recalentado. Yo le vi estacionarse, dijo, aquí la pernocta. Al rato se apagó la luz de la cabina y ya no supe. El ya no supe suena a que sí supo, pero no quiso. No insistí. El hombre miró al piso y se frotó los brazos, como si de repente el aire hubiera bajado un par de grados. También eso pasa aquí. Un bajón de temperatura sin aviso, como si la explanada respirara al revés. Otros choferes me contaron lo que escucharon en la radio abierta, canal de patio. Un golpecito seco a eso de las 3, como si algo tocara la puerta de la cabina desde afuera. Toc, toc. Nadie respondió. Un perrito callejero que se mete entre las llantas. Lo conocen como el Miquino, se acercó esa noche. Lo vieron, sí, pero estuvo mirando fijo el escalón cromado del tráiler, la puertita que sube al dormitorio, y aulló bajito.
No es común que un perro le ladre a metal. La leyenda usa cualquier hueco, y esta lo tenía todo. Un hombre solo, un patio de gasolinera donde todos dormitan pero nadie descansa, el rumor de la industria, la hora en que las sombras se cortan más largas. En las semanas siguientes, los que paran en ese punto empezaron a repetirlo como se repite un consejo de carretera. No te quedes en el 17. Si te gana el sueño, mejor cruza a Saltillo o regrésate tantito a la caseta. Aquí se te sube el frío. No es que vean cosas obvias. Sería fácil decir, apareció una mujer de blanco y ya. Number. Lo que hay en el 17 es más chiquito y más terco. Una sensación de que todo se repite con un desfase de segundos. Tú apagas el estéreo y el estéreo hace clic otra vez solito. Tú cierras los ojos y sientes que la cabina se balancea aunque la suspensión esté firme. Tú pones la mano en el volante para anclarte y juras que debajo del cuero late un tic-tic-tic, como el eco de un tacógrafo que no quiere quedarse quieto. La madrugada en que me quedé a grabar, traté de no sugestionarme. Puse la cámara en un trípode, cuadrito fijo, luz baja, todo en orden. Hice lo que cualquiera. Respiré por la nariz, anoté detalles, busqué la tierra firme. A la 1:37, el foco de la caseta de seguridad parpadeó 3 veces. Nada raro, son focos baratos. A la 1:44, el viento arrastró un papel y lo pegó a la defensa de un tanque estacionario. Ok. A las 2:03, el micrófono captó un golpe suave en lámina, sordo, como nudillos cansados. ¿Escuchaste?, me dijo el despachador, un chavo de 20 y tantos con sudadera del equipo local. Sí, pasan seguido. Cuando hay norte, sí. Se rió sin ganas. Y cuando no hay norte, también. Volví a la cabina para tomar nota. Los choferes dejan migajas de vida. Un rosario en el espejo, una foto de los hijos, un dulce sin abrir, la chamarra acomodada como si guardara forma. En una de las unidades cercanas, el dueño me permitió subir. Olía a plástico tibio y a tela con sueño. Me senté en la litera 1 minuto. Cerré los ojos. Escuché el soplido lejano de los tráileres en la autopista. Y, de la nada, sentí que alguien se acomodaba en el asiento del copiloto. No lo vi. Fue una presión mínima, como si el camión recordara el peso de alguien. No es miedo de película. Es otra cosa, una incomodidad que despeina los pensamientos. Abrí los ojos rápido, medio mareado. Tenía la boca seca. Me bajé. El despachador me miró como si supiera. «¿Ya?», dijo. Asentí. Caminamos unos pasos en silencio. El Mickey, el perro, volvió a aullar bajito. Lo acaricié y sentí el lomo erizado. Apreté la libreta con los dedos fríos. Una alarma de camión sonó y se apagó sola. Nadie tocó nada. A las 3:11, según la hora de la cámara, un tráiler viejo que dormía en la esquina más oscura del patio encendió la luz de cortesía por un segundo. Un parpadeo. El dueño estaba en los baños, salió corriendo, sudando frío. «Yo apagué todo», dijo, sin que nadie le preguntara. «Yo apagué todo». Le dimos un vaso de agua. Se le veía la piel de gallina en los antebrazos. Dijo que venía desde Torreón y que se sentía bien, que había cenado ligero, que no fuma, que no sabía. Se quedó mirando el techo de lámina como si ahí estuviera la respuesta. Las cámaras del patio guardan una línea de nieve digital a esa hora. Es como si alguien pasara un imán frente a la señal. Un técnico vino a revisarlas la semana siguiente y dijo que era interferencia, que la antena, que los cables, que el clima. Tal vez. Sin embargo, el lapso de interferencia y el lapso del parpadeo coincidieron con esa exactitud que en carretera se llama mala suerte. Y a la mala suerte, guste o no, le ponemos historias para darle forma. Hay quien cuenta que, si te quedas dormido con la ventanita de la cabina entreabierta, te despierta un olor que no es diésel ni sudor. Es un aroma metálico, como de moneda en la lengua. Un sabor frío.
Otros dicen que un golpecito en la nuca. Nada violento te empuja el sueño hacia abajo, y en ese vacío aparece un motor que no es tuyo, un ronroneo que se cuela por debajo de tu respiración. Y hay quien asegura que la hora se pega en 3:17, que miras el reloj del tablero y es 3:17, luego cierras los ojos, los abres, y sigue siendo 3:17, un minuto infinito, una grieta pequeña donde el descanso se troza. Sugerencia: Number. Te estoy contando lo que repetían los viejos del patio con café y pan dulce a las 5 de la mañana, cuando el cielo se aclara apenas y el turno de noche ya no sabe si tiene frío o hambre. Yo solo anoté sus frases como venían, con su costilla de miedo escondida bajo la risa. Uno mencionó un detalle que me molestó más que cualquier sombra. En la camioneta de un proveedor aparecieron 2 marcas ovaladas en el vidrio de la puerta, como si alguien hubiera apoyado la frente y la nariz desde adentro. No estaban antes. El muchacho juró que dejó todo cerrado. Nadie lo creyó del todo, pero nadie quiso acercar la cara al cristal para comprobarlo. Me quedé hasta el amanecer. La luz limpia del norte cae sobre el patio de una manera rara. Hace brillar los charcos como espejos mal pulidos y muestra el polvo en el aire. Una lluvia seca de puntitos que flotan y bajan sin tocar el suelo. Cuando por fin la autopista volvió a rugir con tráfico claro, el patio se aflojó, los hombros se relajan, el café sabe menos amargo, el tiempo corre normal. El Mickey volvió a ser perro. El foco verde dejó de ser ojo. Algunos dirán que todo es sugestionarse, que el señor murió por un infarto y ya, que estamos buscando ruidos donde solo hay lámina. Ojalá. Yo también quisiera quedarme con esa versión, la que no muerde al pasar. Pero hay circunstancias que se pegan como el hollín. El parpadeo del foco a la misma hora, el perro mirando la escalera, el reloj que no quisiera avanzar, el frío que sube por la espalda aunque traigas 2 chamarras. Y, sobre todo, esa sensación de que el patio repite una escena diminuta, como un loop que no se termina de cortar. ¿Quién toca? ¿A quién le tocan? Una última cosa. Cuando por fin me subí al carro para irme, la radio del auto, que yo había dejado en silencio, encendió con estática un segundo. Solo uno. Un soplido blanco. No llevaba música seleccionada, ni siquiera estación. Metí primera. Respiré, y el aire dentro del coche supo a moneda, a centavos. Lo tragué despacio para que no se me notara el temblor en la quijada. No te diré que no pares jamás. Eso sería irresponsable. La carretera cobra caro a quien maneja con sueño. Pero te voy a decir lo que terminé anotando en la libreta, con la letra chueca de quien ya se quiere ir. Si el cansancio te agarra a la altura del kilómetro 17, Ramos Arizpe, piensa en hacer un pequeño esfuerzo y moverte unos kilómetros más. O regresa un par de salidas. No te quedes justo ahí. No por maldiciones, ni por cuentos. Por ese frío raro. Por ese desfase tonto que hace del sueño un hilo flojo. Por respeto a un hombre que quiso dormir y no despertó. Y si no hay de otra, si el cuerpo te ordena apagar motor en ese patio y no tienes opción, deja una moneda en el tablero, así, solita. No creas que es para pagarle nada a nadie. Es para recordar que estás aquí, en este minuto, bien despierto, oyéndote respirar. Golpea con la uña una vez la moneda antes de cerrar los ojos. Un clic, nada más. Un sonido chiquito que diga, esto es hoy y esto es mío. Si a las 3 con algo sientes que alguien toca, contesta con otro clic. 2 golpes cortos, como quien avisa, no estoy solo, y vuelve a dormir. Quizá no pase nada, probablemente no pase nada, pero si el aire se pone pesado y la radio chilla por un segundo, no te asustes de más. No salgas corriendo con la puerta abierta, quédate quieto. Reconoce cada ruido por su nombre, ponle etiqueta a la sombra y vuelve a contar tu respiración. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2, 3.
Silencio. Cuando el amanecer pinte de aluminio las bombas y el patio deje de oler a moneda, prende el motor con calma, mira el espejo y sal sin voltear tanto. La leyenda no es un fantasma puntual ni una mujer caminando por la orilla. La leyenda, aquí, es una coincidencia persistente. El hombre que se acostó a dormir un rato, la hora que no avanza, la luz que duda, el perro que no sube. Una suma de detalles que, puestos juntos, te hacen apretar el volante con un poco más de fuerza. Y eso, créeme ya, es suficiente horror para la carretera. Si ves este video, si llegas con tu unidad al 17 y el cuerpo te pide cerrar los ojos, acuérdate de este relato. No para alimentar el miedo, sino para mantenerte alerta. En la carretera, lo que no se nombra se te sube a la cabina, y lo que se nombra se sienta contigo, te deja dormir y se baja cuando sale el sol. Que te toque lo segundo, que, si una mano golpea la lámina a las 3 con algo, tengas la calma de tocar de vuelta y decir, aunque sea en un susurro, aquí sigo, aquí respiro, aquí amanezco.